¿Por qué tiene que haber un nuevo pacto si una religión surge de otra? El judaísmo, fueron judíos los primeros cristianos por lo menos 100 años, más de 100 años. Después vamos a ir viendo cómo se desarrolló todo esto. Esta creencia. Porque en la Biblia y en la historia encontramos muchos más datos acerca del Jesús hombre, del Jesús histórico, pero todos los religiosos, incluso algunos historiadores con una tendencia obvio de vender sus libros, no mencionan por qué un nuevo pacto. ¿Quién lo cambió? Porque nos han engañado mucho. Si eran judíos, ¿por qué tenían que cambiar su prédica entre los gentiles? No había ninguna necesidad, de verdad. Los gentiles siempre se han podido salvar sin necesidad de un sacrificio humano. Pero ¿salvarse de qué? ¿Y para qué? Esa es la clave. Uno puede crear un dogma, pero cuando la gente empieza a preguntar, hay que darle respuestas. Los gentiles tenían derecho al reino mediante las leyes noágidas. ¿Qué son esas leyes noágidas? Son las leyes para los hijos de Noé, es decir, para la humanidad entera. Se supone que después del diluvio solo quedó Noé, sus 4 hijos, y por cierto acabo de recordar un pasaje bestial de esas épocas, después lo vemos. Sus 4 hijos, las esposas de sus hijos. Oh, sí, también la esposa de Noé, de la que vamos a hablar. Y ese pacto, esas leyes para toda la humanidad, ¿cuáles eran? Prohibición a la idolatría, prohibida la blasfemia, prohibido el asesinato, la prohibición de relaciones sexuales prohibidas, o sea, contra natura, prohibición del robo, prohibición de comer carne de animal vivo. En esas épocas y hoy en algunos ranchos, casi todos, sobre todo en las marraneras, se castra a los animales y se comen los testículos. Prohibición de comer carne de animal vivo. Y la séptima era mantener la justicia. Mantener la justicia era nada más respetar las leyes de Moisés, las leyes de Jehová. ¿Por qué se podían salvar los gentiles? ¿Para qué querían los judíos a los gentiles? Obvio en la Biblia no viene, pero en el Talmud, o sea, las tradiciones judías. Vamos a ver, ¿por qué esas doctrinas de odio? Porque las religiones no predican nada bueno. Al contrario, solo odio. Y hoy lo estamos viendo. Se los había comentado. Yo les había dicho lo que venía. Después de que Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Tenían un plan. Quienes los manejan a ellos tenían un plan. Y hoy lo están ejecutando. Vamos a ver hasta dónde llega eso. Los gentiles se salvaban, o tenían que salvarse, o podían salvarse, solo para servir a los judíos. Miren, en Soferim 15 del Talmud, Soferim 15, regla 10, que dice: solo para que los judíos no fueran servidos por animales es que existen. El mejor de los gentiles debe ser asesinado. Esto es lo que está vigente para los judíos, porque si no ya hubieran quemado esos libros que les quemaba la Iglesia Católica antes. Los judíos tienen que ocultar su odio para los cristianos. ¿Dónde viene eso? En Loredea 148-12H. Aquí también dice algo hermoso para ellos. Dice: Yahvé creó al no judío en forma humana para que el judío no sea servido por bestias. Por tanto, el no judío es un animal en forma humana, condenado a servir al judío de día y de noche. Eso viene en Midrash Talpiot 255-1. Aquí en Shene Lushot Haverit P 250b dice:
aunque el no judío tiene la misma estructura corporal del judío, ellos se comparan con el judío como un mono con un ser humano. Qué lindo, ¿eh? Ahora, en la teoría, la teología es bonita, se los dije antes, ¿verdad? Se supone que el judaísmo superó muchas cosas, no más sacrificios humanos como otros dioses, otras religiones, incluso en América, se supone. Pero ¿por qué los perseguían y acusaban tanto los cristianos, sobre todo en la Edad Media, acusaban a los judíos de sacrificar seres humanos? Porque en sus escritos ellos lo dicen. Si en la práctica lo realizan o no, nadie sabe. Pero ¿por qué no queman sus libros malditos? El Talmud dice, no más sacrificios humanos. Un judío que mata a un cristiano no comete pecado, sino que ofrece un sacrificio aceptable a Dios. Y eso viene en Abodá Zará 26b Tosefot. En 2010, el rabino israelí, con su nombre lo encontramos en la red porque es muy adorado por ellos, murió en 2013. Pero era adorado, pero todavía lo encontramos en la red por los judíos. El rabino israelí Obadía Joseph, así se escribe, así bien escrito, Obadía Joseph, fomentó el odio al decir que los no judíos solo existían para servir a los judíos y compararlos con los burros. Joseph, líder espiritual del partido ultraortodoxo sefardí Shas, S-H-A-S, en su discurso semanal de un sábado por la noche que se transmitía vía satélite a las comunidades judías en todo el mundo, expresó literalmente, pero con su nombre encuentran este discurso y muchos otros. Los gentiles nacieron solo para servirnos. Si no, no tendrían lugar en el mundo, solo servir al pueblo de Israel. Trabajarán, ararán las tierras y recogerán los frutos. Nosotros nos sentaremos como un efendi y comeremos. Eso es lo que piensan porque, vuelvo a repetir, si no lo pensaran así, si no fuera esa su tradición que está escrita en el Talmud, esos libros ya los hubieran quemado. Son 22 tomos o 24, va creciendo todo eso. Ahí escriben los sabios judíos. Pues eso es lo que piensan de nosotros los no judíos. Y hay incluso judíos buena onda, no los que están allá en Israel, sino los que viven en nuestro mismo país, o en Argentina, o en España, pero que hablan nuestro idioma. Hasta los más simpáticos se llenan de decir nosotros los judíos, el pueblo judío. Israel tiene derecho a aplastar a los palestinos, tiene derecho a responder de esa forma. Vean sus videos y verán, en México hay unos muy conocidos. En tiempos de Pablo, ¿por qué un nuevo pacto? Si ya había salvación para los gentiles, por la circuncisión, por cómo se lleva a cabo el rito de la circuncisión, y hoy podemos ver infinidad de videos, incluso en la comunidad en México de judíos. Diario Judío México e Internacional se llama la página, lo pueden buscar en YouTube, Diario Judío México e Internacional. Hay un video del 21 de junio de 2019 y es Mazal Tov, así es un Brit Milá, circuncisión judía. O pueden poner ahí judíos succionando penes de niños y van a aparecer infinidad de videos porque ellos lo presumen. De todo México y en todo el mundo. Han tenido problemas en Estados Unidos. Han tenido problemas en Alemania, los han demandado. ¿Por qué? Porque después de cortar el pene sin ninguna higiene, le succionan el pene al niño. El rabino que corta el pene del prepucio, le succiona el pene. ¿Cuántos microbios? Y han muerto niños por ser enfermados, contaminados por estos viejos cochinos. La circuncisión. Ahora imaginemos a Pablo circuncidando a Timoteo y a todos los judíos que querían predicar el evangelio, convertir en judíos a los griegos, a los romanos.
circuncidándoles el pene y succionándoselos, por favor, a los adultos. Fue el rito de la circuncisión. En 1 Corintios 11, 23, 24, recordemos que Pablo fue el primero que empezó a escribir en el Nuevo Testamento. Él fue el primero, y eso lo reconoce todo el mundo. Los evangelios, que por ese nombre se le conoce, se escribieron muchos años después de las cartas de Pablo. En 1 Corintios 11, 23, 24 escribe Pablo: porque yo he recibido del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Fue Él el que estableció ese rito. No está en los evangelios. Fue Él, que no conoció a Jesús, el que impuso este rito. Marcos 14, 22, 24 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En Mateo 26, versículos 26 al 28 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Volvemos con Pablo en 1 Corintios 11, versículos 24 y 25. Dice: tomó un pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria mía. Lucas 22:20 repite lo del nuevo pacto. Después que cenó, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. La promesa de un remanente, de un retoño, de un brote, nos aparece en el Antiguo Testamento. Jeremías 23:5 lo dice: vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, un retoño, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En el versículo 6, Jeremías 23:6, dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. No Emanuel, no Jesús, se llamará Jehová, justicia nuestra. Por eso estos versículos no los menciona la iglesia para nada. Las promesas de un Dios a su pueblo de tratarlo mejor, de convertirse en bueno, de tratarlo mejor, vienen en Jeremías 31, versículos 27 y 28. El 27 dice: vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y simiente de animal. O va a repoblar todo o va a mezclar. El 28 dice, el versículo 28, y así como tuve cuidado de ellos para arrancarlos y derribarlos y trastornar y perder y afligir, ahora tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Según él, ahora ya cambió o iba a cambiar. En Hebreos 8:8, Pablito nos dice: porque reprochándolos, él dijo: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
El que guste corroborar, está todo esto. Esas mismas palabras están en Jeremías 31:31. En Hebreos 10 dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Repite también, esa frase viene en Jeremías 31:33 y Jeremías 32:40, literal. En Hebreos 10:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Entonces, ¿por qué eso del pecado original? No habla de tener un hijo y mucho menos de sacrificarlo. En Hebreos 10:13, al decir pacto nuevo, ha dado por viejo al primero. Eso dice Pablo. Al decir pacto nuevo, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. En Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, recordemos ese cuento de la becerra roja, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La circuncisión como pacto en el Antiguo Testamento. En Levítico 12:3 dice: y al octavo día se circuncidará el niño. Los no circuncidados serán cortados del pacto. No son judíos. En Génesis 17:14 dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. La circuncisión era el pacto. Incluso los que nacían circuncidados debían recibir un pinchazo para que brotara una gota de sangre. Y debía ser succionada por los rabinos. Esta controversia de la circuncisión no es nueva, no es propia del Nuevo Testamento. Era una controversia ya enfrentada entre Shamaitas y Hilelitas, seguidores de Shammai y seguidores de Hillel. Circuncidar a adultos es un rito asqueroso. Vean esos videos donde están circuncidando a los niños y ahora imagínense a esos adultos circuncidando para volverlos judíos. A Pedro, a Pablo y a otros. Juan Hircano obligó a los idumeos a circuncidarse. Aristóbulo hizo que los iturreos se circuncidaran. Estamos hablando de las épocas anteriores a Cristo, anteriores a Jesús. Cuando los macabeos gobernaron ese territorio, obligaron a los demás a circuncidarse. Por estas prácticas, Herodes, un idumeo, gobernó Judá. Había sido convertido en judío con la circuncisión, pues era un príncipe reconocido por Roma y sus familiares fueron educados en Roma. Los primeros cristianos, lo vemos en Hechos 15, 1 y 2, si no son circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa era la creencia. En Hechos 15, 1, 2. Si no son circuncidados conforme al rito de Moisés, no podrían ser salvos. Es lo que peleaban unos. Pablo circuncidó a Timoteo, viene en Hechos 16:3, pero ya le había sido autorizada la no circuncisión a Pablo. Pablo quiso que fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos, ¿no es cierto?, que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, enseñarles: mira, ya eres judío. No más circuncisión. Sí, esta nueva orden, este nuevo pacto, se firmó en el Concilio de Jerusalén de los años 50. No se sabe la fecha exacta.
Este concilio de Jerusalén fue presidido por Santiago el Justo, el hermano de Jesús. El relato viene en Hechos 15, versículos 19 a 29, también en Gálatas 2. No fue presidido por Pedro. Pedro no tenía ninguna autoridad. Santiago dictó su sentencia basada en las leyes noágidas. Los no judíos podían participar del reino de los cielos a pesar de no estar circuncidados. Aparece su sentencia con un yo juzgo, que en muchas Biblias dice yo opino. No, quien tenía la autoridad, quien heredó el poder, fue el hermano de Jesús, no fue Pedro. Del Jesús histórico hay infinidad de información tanto en la Biblia como en la historia, sobre todo los evangelios gnósticos. Los vamos a ir viendo paso a paso. Veamos solo un pasaje de la historia. Tácito en los anales, se llaman anales porque cada año hacían un resumen de hechos, de eventos históricos llevados a cabo por sus gobernantes. Está escrito en latín y se encuentra en la Biblioteca Laurentina, en Florencia, Italia. Se conoce como manuscritos Medici. Nerón y el incendio de Roma. Ahí encontramos esto. Nerón y el incendio de Roma. Dice, para deshacerse de los rumores, por lo culpaban a él de haber incendiado Roma, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. Estas prácticas eran abominables, siguen siendo abominables. Quienes eran llamados cristianos por el populacho Cristo, de quien el nombre tuvo origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas las partes del mundo confluyen y se popularizan en consecuencia. El arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararan culpables. A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada. Pero ojo con lo que sigue. No tanto por el delito de incendiar la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Repasen este video una y otra vez, por favor, y luego seguimos grabando.